En el siguiente video realizaremos el bosquejo de una gráfica definida por partes. La función a graficar tiene tres partes. Lo primero que tenemos que aclarar que la gráfica de la función es una sola. En un solo sistema de coordenadas que vamos a dibujar, allí colocaremos la gráfica que está definida a través de tres fórmulas. Dichas fórmulas se usarán de acuerdo a los valores de X. A grandes rasgos, los pasos que te recomendamos son: primero, realizar tres tablas de valores correspondientes a las tres partes. En la primera tabla se consideran los valores de X correspondiente a la primera parte, el intervalo -3, 0. En la segunda tabla se proponen valores de X que usan la segunda fórmula, y en la última los valores de X mayores o iguales a 2. En cada tabla se determinan los valores de Y usando la fórmula indicada por la definición. Por último, se dibuja el plano donde se hará la gráfica de la función. Luego, para cada tabla dibujamos los puntos obtenidos. Si ya tenemos una idea clara de la forma de la gráfica en esa parte, entonces se hará un trazo suave correspondiente a la parte. Si aún no tenemos una idea clara, calculamos más puntos en esa parte, hasta tener claro la forma del trozo de la gráfica. Realicemos entonces con detalle este ejemplo. Llenemos las tablas. No tenemos que rellenar todas las casillas que hemos creado. De repente en alguna tabla nos hará falta más casillas, en otras menos. Recuerda que tenemos que proponer los valores de X y luego, de acuerdo a la parte, usar la fórmula para encontrar el valor de Y. Un consejo que te damos: coloca en la tabla los valores extremos de los intervalos. Fíjate que en la primera parte, -3 es un extremo del intervalo que está en esa parte. Lo colocamos con propiedad en la tabla. Pero 0 es otro extremo del intervalo que no está en esa parte. Como 0 lo podemos evaluar en la fórmula 2x más 1, lo colocamos en la tabla, pero entre paréntesis para recordarnos que ese valor de X no está en esa parte, y a la hora de dibujar el punto correspondiente lo haremos con un círculo sin relleno o vacío, para indicarnos que ese punto no es parte de la gráfica, pero nos ayudará a recordar que la gráfica llega hasta X igual a 0, sin incluirlo. Hay quienes no siguen el consejo de colocar los extremos que no estén en el intervalo. Sin embargo, toman cuidado a la hora de graficar, observando de qué X a qué X va la curva que les toca trazar, y observando si los extremos están o no incluidos, haciendo la señalización correspondiente en la gráfica. Volvamos al ejercicio. Evaluemos estos dos puntos en la fórmula para obtener la Y. Puedes cerciorarte que f evaluado en -3 es igual a -5. El punto -3, -5 es un punto de la gráfica correspondiente a la primera parte de la función. Lo dibujamos. Veamos el valor de Y en 0, usando la fórmula de la primera parte. Puedes ver rápidamente que el resultado es igual a 1. Recuerda que X igual a 0 no está en esta parte. Por eso habíamos colocado 0 entre paréntesis. Y 1, para insistir también, lo colocamos entre paréntesis. El punto 0,1 lo dibujamos en el plano. Recuerda, con un círculo sin relleno para insistir que no es parte de la gráfica. Pero hay puntos de la gráfica tan cerca a 0,1 como querramos. Fíjate que hasta ahora hemos propuesto dos valores de X. Te preguntamos:
¿Serán estos suficientes para hacer el trazo de la gráfica en esta parte? Pues sí, estamos graficando esta ecuación. ¿Reconoces la representación gráfica de esta ecuación? Una recta. Y por 2 puntos pasa una única recta. Así pues, unimos estos 2 puntos por un segmento de recta. Observa que el segmento de recta va justo de x igual a menos 3 hasta x igual a 0, excluido, lo cual está indicado por el círculo vacío, y tal como corresponde a la primera parte. En esta primera parte, entonces, no hace falta proponer más valores de x. Ya tenemos entonces el trozo de gráfica correspondiente a la primera parte. Veamos la segunda parte. Debemos proponer los valores de x en la tabla que estén en el intervalo 0,2 o que sean valores extremos del intervalo. Los extremos del intervalo son 0 y 2 y no están en el intervalo que define la parte. Entonces los colocamos encerrados entre paréntesis para recordarnos que cuando representemos los puntos lo haremos con un círculo sin relleno. Evaluamos estos x en la fórmula de la segunda parte. Para x igual a 0 obtenemos que y es igual a 1. Al representar el punto 0,1 en el plano, observamos que coincide totalmente con el que habíamos obtenido en la primera parte. 0,1 es un punto que no está ni en la primera ni en la segunda parte, pero es un extremo de la curva de la primera parte, y también veremos que es un extremo de la segunda curva. La segunda curva empezará en este punto. Te podrás preguntar qué hubiese pasado si el intervalo 0,2 de la segunda parte hubiese sido cerrado en 0. Pues hubiésemos dibujado un círculo relleno que rellena al de la primera parte. Pero este no es el caso aquí. Evaluemos ahora el otro extremo en la fórmula de la segunda parte. Al evaluar, obtenemos que y es igual a 5. Dibujamos el punto 2,5 con un círculo sin relleno. En esta parte tenemos que hacer el trazo de la función. Tenemos estos 2 puntos, pero no tenemos claro cuál es la forma de la gráfica. Sabemos que no es una recta. Por ahora nos hace falta determinar más puntos en esta parte. Próximamente estudiaremos las gráficas de funciones cuadráticas y cómo obtener las gráficas de ellas rápidamente. Así pues, debemos proponer más valores de x. ¿Cuál propones? Recuerda que debe de estar dentro de este intervalo. 1 puede ser un buen valor. Al evaluar obtenemos que y es igual a 2. Representamos este punto con un círculo pequeño y relleno, pues este punto es parte de la gráfica. Ya podemos proponer la forma de la gráfica en este trayecto. Quizás algunos tengan alguna duda y quieran proponer otro valor, por ejemplo 1,5. Al evaluar obtenemos que y es igual a 3,25. Representamos el punto obtenido y esperamos ahora que nadie titubee cuál es la forma de la gráfica en esta parte de la función. Unimos los puntos con un trazo suave, sin salirnos de los extremos del intervalo correspondiente a esta parte. Ya tenemos el trozo de la gráfica correspondiente a la segunda parte. Falta obtener el trozo de la gráfica correspondiente a la última parte de la función. ¿Qué x propones? Los extremos solo tenemos a 2, que lo colocamos sin paréntesis, pues está en esta parte. Al evaluar en esta parte, obtenemos que y es igual a 3.
Dibujamos el punto con un círculo relleno. Si tuviste la perspicacia de observar que la fórmula de esta parte no tiene x, es decir, es la función constante, o que la ecuación que define la función en esta parte es y igual a 3, de una vez hubieses concluido la forma de la gráfica. La recta y igual a 3 es una recta horizontal y hubieses dibujado una semirrecta. Pero si no te hubieses dado cuenta de este hecho, simplemente al tomar una serie de valores en el intervalo 2 infinito, aplicar la fórmula, hubieses obtenido y igual a 3 para cada uno de ellos. Al representar los puntos y realizar el trazo que une estos puntos, te hubieses dado cuenta de que era efectivamente una semirrecta. A esta semirrecta le colocamos una flecha en el lado derecho para indicar que la gráfica sigue indefinidamente. Recuerda que si te hubieses dado cuenta en un principio que la gráfica corresponde a una recta horizontal, no hubiese sido necesario calcular tantos puntos, sino dibujar el trozo de recta correspondiente a x mayor o igual a 2, que son los que corresponden a esta parte. Ya hemos entonces obtenido la gráfica de la función f.